Buenas tardes, vamos a empezar la clase. La vez anterior, buenas tardes, estuvimos platicando algo sobre el juicio oral de fijación de pensión alimenticia y ya revisamos uno de los trabajos de ustedes. No sé si tienen duda de lo que habíamos visto. Yo no entendí la verdad. Al momento que se la presenté con la última, al señor Luis Fernando Marín Sánchez a constituir garantías inclusive para tener el pago de las pensiones alimenticias nacionales a favor de Andrés y Laura. Ajá. La verdad no entendí por qué de hecho esta petición se pone como petición de pago. Su pregunta es ¿por qué no es de trámite? Porque lo que pasa es que la idea es que sea una garantía para las pensiones futuras. O sea, el momento de que sea fijada ya Ajá. definitivamente. Sí, lo que pasa es que lo que la ley dice, no recuerdo exactamente el artículo, vamos a ver si lo encuentro, pero lo que la ley dice es que la persona contra la que haya habido necesidad de promover demanda para obtener los alimentos tiene que garantizar su prestación. Dice 292. La persona obligada a dar alimentos contra la cual haya habido necesidad de promover juicio para obtenerlos deberá garantizar suficientemente la cumplida prestación de ellos con hipoteca si tuviera bienes hipotecables o confianza u otras seguridades a juicio del juez. En este caso, el alimentista tendrá derecho a que sean anotados bienes suficientes del obligado a prestar alimentos mientras no los haya garantizado. Por esta norma es que se formula esa petición, pero en realidad es una petición propia para el tema de fondo del asunto, porque hasta entonces vamos a saber en principio si de verdad este era un obligado, porque al principio suponemos que sí y dice la ley que hay que acompañar el título con el cual se acredita esa obligación, pero pudiera ser, por ejemplo, que después haya existido algo en virtud de lo cual este ya no esté obligado. A lo mejor lo está demandando el hijo, pero ya hubo una demanda de impugnación de la paternidad y la declararon con lugar, entonces ya no tiene derecho, por poner un ejemplo. Entonces, pues a veces hasta la sentencia donde vamos a saber si efectivamente era obligado. Mientras tanto, las pensiones alimenticias provisionales son durante la tramitación del proceso. Solo entonces, por ejemplo, el embargo que se pide y que habíamos hablado que lo que se debería pedir mejor es que al momento de retenerle el porcentaje de salario que lo entreguen a la señora es para la pensión provisional. Y esta garantía es ya en el momento en que la pensión provisional ya no, pues ya no debería de ser eso porque ya hay una definitiva. No necesariamente deja de funcionar el embargo. Sí, porque se trata que él ya empieza a pagar. Porque para empezar, lo que la ley establece es que esta persona tiene que garantizar el cumplimiento de la obligación, pero no dice qué pasa si no lo garantiza. Entonces, y lo normal, yo de hecho nunca he visto un caso en que el demandado, luego de haber sido condenado en sentencia y que se le ordene garantizar el cumplimiento de la obligación, vaya voluntariamente y diga, señor juez, aquí está mi fiador o aquí está mi hipoteca o lo que sea con lo que voy a garantizar el cumplimiento. Nunca lo he visto. Entonces, de todos modos, tendrá usted que seguir viendo cómo se garantiza el cumplimiento. Y si ya tiene funcionando un mecanismo que le ha servido, que eso de tener el embargo sobre el porcentaje legal del sueldo y que ese porcentaje legal cubra el monto de la pensión alimenticia para efectos de obtener el pago, es una maravilla. Entonces, si eso le ha estado funcionando, no tendría por qué dejar de seguirse trabajando de esa forma. O sea que entonces, para que nuestra demanda de alimentos ya estuviera como de una manera bien protegida, sería pedir el embargo, que el embargo no lo entreguen, pues se lo entreguen a la persona que está haciendo los alimentos y pedir la garantía ya para futuras. Sí, esa es una petición que de cajón, digamos, hay que incluirla. Es como la de las costas, que va en todas las demandas. Cuando usted plantea una demanda de fijación de pensión alimenticia, siempre tiene que pedir que se le ordene al demandado constituir la garantía. Como le digo, nunca lo va a hacer, pero siempre hay que pedirlo para darle cumplimiento a esta norma. ¿Algo más? No. Bueno, entonces vamos a terminar de ver algunos comentarios sobre los trabajos de ustedes. ¿No es esto?
Bueno, veamos entonces el trabajo de Karin Fion, Emily Arango y demás compañeros. Aquí dice que esta demanda se dirige al señor juez de primera instancia de familia del Departamento de Guatemala que designa el Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia en materia civil, económico, coactivo y contencioso administrativo. Hay un centro específico de familia y además hay unos juzgados específicos para temas de alimentos. En alguna otra de las demandas lo citaron bien, cuando lleguemos a esa les hago la mención. No sé si hicimos el comentario la vez pasada que vimos el otro trabajo, pero dos cuestiones importantes aquí es la identificación de cuáles son los gastos necesarios para cubrir las necesidades del alimentista, que aquí en la parte de los hechos, en el numeral 3 de los hechos, está todo el detalle, cuánto se gasta en estudios, en alimentación, vestuario, etcétera. Y también en el numeral romano 4 de los hechos está lo relativo a la capacidad económica del señor. Igual las pruebas, como les decía en la clase anterior, no está ofrecida de forma adecuada la prueba, especialmente los documentos, y simplemente digo que acompaño los documentos que acreditan las necesidades del alimentista y que hay que identificarlos uno por uno como están acá. Entonces aquí en los documentos, a partir del 6, ya se identifica factura por factura lo de los gastos de alimentación, el recibo del colegio, etcétera, etcétera. Esta es la forma correcta de hacerlo. Y llegamos a la petición. Aquí sí hay algún par de observaciones que hacer. Primero, lo de la representación. Aquí lo tenemos como petición número 4, que se toma nota de que actúa en representación y ejercicio de la patria potestad de mis hijos. Eso habría que trasladarlo, debería ser la segunda petición, y además no es que se tome nota, sino que se reconozca la representación que ejercito. Luego tenemos la 7, que es la de la pensión alimenticia provisional, y dice que con base en los documentos acompañados a la presente demanda, se ordena el pago de los alimentos provisionalmente, fijando para el efecto un monto en dinero. Tenemos que decir cuál. Entonces yo le tengo que pedir al juez cuál es el monto en el que quiero que me fije la pensión alimenticia provisional. Buenas. Soy el licenciado Roberto. ¿Sí? Alonso, le saluda Mario Medina. Yo le hablé hoy por WhatsApp por el examen de... A ver, solo déjeme su copia porque ya estamos en clases. Disculpe. Y pienso que la carta como la van a cambiar, por ahorita subí con la doctora y está en consejo, entonces se le... No importa, eso después. Va, ¿está bien? Gracias. Vale, nos vemos. Entonces, pues decíamos que hay que pedir específicamente cuál es el monto en el que quiero que me fijen la pensión alimenticia provisional. La petición número 9, que es la del señalamiento del día y hora para la comparecencia de las partes a juicio oral, está incompleta. Ahí básicamente tendríamos que tomar el texto del artículo 202, que se señale día y hora para la comparecencia de las partes a juicio oral, previniéndolas de presentar sus pruebas en la audiencia, bajo procedimiento de continuar el juicio en rebeldía de la que no comparezca, y además agregarle lo específico del juicio oral de alimentos, que es que si es el demandado el que no comparece, se le va a tener por confeso y se va a proceder a dictar sentencia. Los efectos de la rebeldía. Dice que el demandado no concurriera en la primera audiencia y no contestar por escrito la demanda.
yo lo interpreto así, dígame si estoy en lo correcto. Si no contestase, si la contestara de forma oral, se tiene por como rebeldía. Si la contesta de forma oral, se tiene por rebeldía, no, para nada. Porque yo estoy diciendo que si la demanda no concurriera en la primera, si el demandado no concurriera en la primera audiencia y no contestara por escrito la demanda. Es que la idea que parecería tener ahí esa norma es algo bien diferente. Y le digo que parecería tener esa idea porque en la práctica no funciona así. Pero la idea de la norma sería, si usted comparece a la audiencia, algo va a hacer. Es decir, cuando el juez diga, tiene la palabra el demandado para adoptar la actitud procesal que estime pertinente, usted no se va a quedar callado. Entonces, si llegó a la audiencia es porque la va a contestar verbalmente o la va a contestar por escrito. Entonces, esa es una opción, si no llega a la audiencia. Luego dice si no la contesta por escrito. Y es que en las normas generales del juicio oral, dice que usted puede contestar la demanda por escrito, incluso antes de la audiencia. Entonces, la idea que parecería estar detrás de esa norma es que yo podría simplemente presentar mi contestación de demanda por escrito y no llegar a la audiencia. Por eso es que tiene los dos supuestos. En la práctica, le insisto, no funciona así. En la práctica, si usted presenta su contestación de demanda por escrito y no llega a la audiencia, ese memorial ni lo van a voltear a ver. Luego, siendo que en este caso se ofrecía como prueba la declaración de las partes, hay que formular también una petición en el sentido de que se cite al demandado para que en la primera audiencia preste declaración de las partes y por supuesto hay que acompañar también la plica. Y algo que varios de los grupos tendrían que corregir es que al final piden que en su oportunidad procesal correspondiente se abra prueba del presente juicio. Aquí todavía más o menos lo trataron de arreglar diciendo que sea dentro de la audiencia señalada. No es que se abra prueba, es que se reciban las pruebas ofrecidas por las partes, porque no es una apertura a prueba propiamente como funciona en el juicio ordinario o en el sumario, sino es una etapa de la audiencia, la recepción de las pruebas. Luego tenemos la petición de fondo. Pide que se declare con lugar la demanda y luego que se fije al señor fulano de tal la cantidad de tanto mensuales por pensión alimenticia que deberá pagar a favor del menor tal y un independiente a favor del otro menor. Está bien, lo único es que en ambos casos hace falta pedir que esa pensión alimenticia se pague en forma mensual y anticipada. Y ahí estamos, pasamos al siguiente trabajo, el de Kimberly Pacheco, Andrea Castellanos y demás compañeros. Esta es la que les decía que ya mencionan lo del juzgado encargado de asuntos específicos de alimentos. Lo dirigen al señor juez del juzgado pluripersonal de primera instancia de familia con competencia específica para procesos de pensiones alimenticias. Entonces tengan en cuenta eso, que es un juzgado de más o menos reciente creación. ¿Se dedican todas las demandas que sean de pensión alimenticia de acá de Guatemala? Sí. Buenas tardes. Vayámonos casi al final de los hechos, el último párrafo antes de las conclusiones. Dice en ese mismo sentido, se solicita que en sentencia el juez fije la cantidad de 7,000 quetzales exactos en concepto de pensión para ambos menores que deberá pagar el señor fulano de tal a favor de nuestros hijos tales. Cuando es más de un alimentista, yo debo hacer referencia a cuánto es la suma global de las pensiones alimenticias, como se dice aquí, en este caso son 7,000 quetzales para todos. Pero luego tengo que individualizar de eso cuánto es para cada uno, porque son obligaciones independientes, son beneficiarios, digamos, independientes. Sobre todo porque eventualmente pueden pasar cosas con respecto a estos que en este momento son menores de edad. Podría ser que alguno de ellos fallezca y obviamente ya la pensión alimenticia para él ya no se tendrá que seguir pagando,
pero además siendo menores de edad, necesariamente en algún momento cumplirán la mayoría de edad, y a no ser que sean gemelos, la cumplirán en momentos distintos. Entonces, cuando el primero de ellos llegue a la mayoría de edad, dejará de tener derecho a su pensión alimenticia, pero la va a seguir teniendo el otro. Entonces, si tenemos aquí 2 hijos y estamos pidiendo 7,000 quetzales para los 2, podríamos decir a razón de 3,500 quetzales para cada uno de ellos, a no ser que hubiera alguna razón para fijarles pensión alimenticia diferente. Hubo alguno de los grupos que pedía pensión alimenticia diferente porque los gastos eran diferentes en razón de la edad escolar que tenían o el grado escolar en el que estaban, que el pago del colegio era diferente. Como quieran, cualquiera de las opciones está bien. Si quieren pedir lo mismo para todos los hijos, está bien. Si quieren pedir cantidades diferentes para cada uno de los hijos, está bien. A lo mejor hay uno de los hijos que está enfermo, necesita un tratamiento médico muy caro, y entonces la pensión para este va a ser más alta. Dependerá de las circunstancias, pero lo que sí es necesario es especificar cuánto de la pensión total es para cada uno de ellos. ¿Sí? A mí me da una duda cuando hicimos con el cálculo de la pensión de cada uno, porque por ejemplo, los pagos de colegio pues eran obviamente generalmente mensuales. Ajá. Pero por ejemplo la matrícula era 2 veces al año. Y habían pagos que eran como 1 vez al año, 2 veces al año, entonces no sabíamos de qué forma, como al final la pensión es mensual, de qué forma como meter gastos que eran como que no son mensuales o de forma usted podría indicar que anualmente se hacen los siguientes pagos. Entonces, digamos, 5,000 quetzales de matrícula, 2,000 quetzales de uniformes, tanto de seguro. Y entonces eso le suma a 10, para hacerlo fácil, 12,000 quetzales. Entonces deberá dividirse en 1,000 quetzales sumados a la pensión alimenticia de cada mes. Luego hay un problema aquí con el fundamento de derecho. Cuando citan el tema del juzgado específico para asuntos de familia, citan el acuerdo en el que fue creado, pero lo citan como acuerdo gubernativo. Dice aquí acuerdo gubernativo 54-2018, en realidad es un acuerdo de la Corte Suprema de Justicia. Luego nos vamos a las peticiones, en la literal B de las de trámite, que es lo relativo a la representación. Otra vez dice aquí que se tome nota, lo correcto es pedir que se reconozca. Cuando llegamos a las pensiones alimenticias provisionales, literal G, otra vez tenemos el tema de que hay que separar cuánto de la pensión alimenticia es para cada uno. Y solo tenemos los 7,000 quetzales en total. Hay que identificar a razón de cuánto para cada uno de los menores. En este caso que les señalé en el trabajo anterior que la petición relativa al señalamiento de la audiencia estaba incompleta, lo correcto sería como está en este otro trabajo, en la literal H, que se señale día y hora para la comparecencia de las partes a juicio oral, previniendo a las mismas presentarse con sus respectivos medios de prueba a efecto de que lo rindan en dicha audiencia. Y bajo percibimiento ambas partes de continuar el presente proceso en rebeldía de la que no compareciere. Si fuera el demandado quien no compareciere o no contestara la demanda por escrito, el juez lo declarará confeso en las pretensiones del actor y procederá a dictar sentencia. Ahí está perfecto. De esa forma es que se tiene que hacer esa petición. La primera parte es igual para todos los juicios orales y solo la última oración es específica para este juicio oral de alimentos. Lo otro es, también en el trabajo anterior señalábamos que hacía falta una petición relativa a la citación al demandado para que preste declaración de las partes. En este caso sí está, y está bien hecha la petición. Dice que se cita el demandado, el señor fulano de tal, para que en la primera audiencia que se señale comparezca a prestar declaración de las partes en forma personal y no por medio de apoderado, de conformidad con el pliego de posiciones que implica acompaño, el cual deberá quedar bajo reserva en la Secretaría del Juzgado, y que la citación se haga bajo percibimiento que si dejare de comparecer sin justa causa será declarado confeso a solicitud de parte. Luego la petición J es una petición imprecisa, que se libre oficio a la entidad tal respecto de los puntos que se individualizaron en el apartado de prueba respectivo.
Obviamente lo que están pidiendo es que se libre el oficio para requerir un informe, pero no lo dice, entonces hay que decirlo. Si regresamos al apartado de pruebas, dentro de las pruebas que se ofrecen está informe de la empresa Aceros de Guatemala, Sociedad Anónima, informe que deberá emitir el Departamento de Recursos Humanos de la entidad tal sobre el monto del salario mensual que devenga y otros ingresos adicionales que percibe el señor fulano, así como el cargo que ocupa y funciones que desarrolla dentro de la empresa. Está bien ofrecida la prueba, pero cuando llegamos a la petición esta, está bien que pidamos que se libre el oficio, pero hay que ser específicos, que se libre el oficio con el objeto de que rinda el informe que se indica en el apartado de pruebas. Dicho sea de paso, Aceros no se escribe así. Y vamos a la petición de fondo. Nuevamente en la literal B, el tema de separar cuánto de la pensión alimenticia es para cada uno de los niños. Y muy importante, una petición que no estaba en los trabajos anteriores, la que aquí está como literal D, que se condene al señor fulano de tal al pago de las pensiones alimenticias provisionales que hubiera dejado de pagar durante la tramitación del presente proceso. Ustedes le van a pedir al juez que les fije una pensión alimenticia provisional y el juez se las va a fijar. Ahí están pidiendo 7,000 quetzales mensuales, supongamos que eso les fija el juez, y ahí hay tres opciones. Una opción es que este señor voluntariamente cumple, que eventualmente pasa, no es tal vez lo más frecuente, pero eventualmente pasa, el señor cumple. Si ustedes fueran abogados del demandado, lo que le tienen que recomendar en ese caso es que vaya pidiendo recibos cada mes y vaya teniendo el cuidado de archivarlos, porque si no igual después se las van a volver a cobrar. La segunda opción es como lo plantean aquí, que se le embargue el porcentaje legal de su salario porque este señor tenía un trabajo fijo y que vayan pidiendo que mensualmente se le entregue a la señora lo descontado. En ese caso, pues forzosamente, pero el señor habrá estado cumpliendo con el pago de esas pensiones alimenticias provisionales. Perfecto. En cualquiera de estos dos primeros supuestos, ya la obligación del pago de la pensión alimenticia provisional está cumplida y entonces ya no necesitamos que se le dé algún tratamiento. Pero hay una tercera opción, que es que durante la tramitación del proceso esta persona no cumpla con el pago de esas pensiones alimenticias provisionales. No cumple voluntariamente, a lo mejor ya no trabaja en esa empresa y por lo tanto ya no se le pudo embargar el porcentaje legal de su sueldo. El hecho es que hay una pensión alimenticia provisional fijada y este señor no la ha cumplido. Cuando presentamos la demanda no sabemos cuál de las tres opciones es la que se va a dar en nuestro caso. Entonces siempre deberíamos incluir esta petición porque así, si resulta que el señor no paga, ya en la misma sentencia se le está condenando a hacer ese pago y eso quiere decir que tengo un título ejecutivo para hacer el cobro de esas pensiones alimenticias provisionales dejadas de pagar. De lo contrario, la sentencia se va a pronunciar solo sobre la fijación de la pensión de aquí en adelante, a partir de la sentencia hacia el futuro. Y no hay un tratamiento en la sentencia para esas pensiones alimenticias provisionales y por lo tanto no tengo un título ejecutivo para cobrar. Luego tengo el trabajo de Andrea Argueta, Diego Coronado y demás compañeros. Igual en este trabajo no separan cuánto de la pensión alimenticia es para cada uno. Aquí más o menos en los hechos, al final de la literal E de los hechos, se menciona que son 9,000 quetzales. No dice cuánto de eso es para cada uno. Lo mismo cuando en la literal G de las peticiones de trámite se pide la fijación de la pensión alimenticia provisional, nuevamente se hace referencia a los mismos 9,000 quetzales, pero no se indica cuánto de eso es para cada uno de ellos. Luego la petición H, que es la relativa a la audiencia, tampoco está bien. Aquí se pide que se emplace al demandado con al menos 3 días de antelación relativos al día y hora que se señale para la comparecencia de las partes a juicio oral, pero viniendo las mismas presentarse con sus medios de prueba. En el juicio oral realmente la petición de trámite,
la esencia de la petición de trámite aquí es el pedir el señalamiento del día y hora para la comparecencia de las partes al juicio oral. Lo del emplazamiento con 3 días de antelación, por supuesto, se tiene que cumplir, pero eso ya es algo que queda del lado del juez. Yo podría incluso ni siquiera pedirlo, lo normal de hecho es que no se pida. Ya el juez, o más específicamente el notificador del tribunal, sabrá que tiene que llevar a cabo los actos respectivos para que este demandado esté notificado con la antelación debida. Entonces, ni siquiera es necesario pedirlo. Si lo pido es un tema accesorio, pero lo principal ese es el señalamiento de la audiencia, y la forma correcta de pedirlo sería como lo vimos en el trabajo anterior. En la petición de fondo literal B, nuevamente el tema de separar cuánto de la pensión alimenticia es para cada uno de los menores. Y aquí nuevamente tenemos bien formulada la petición literal D en cuanto a la posibilidad de que no se haya cumplido con el pago de las pensiones alimenticias provisionales. Que se condene el señor al pago de las pensiones alimenticias provisionales que hubiera dejado de pagar durante la tramitación del presente proceso a favor de los menores por el monto de tal pagados mensualmente en concepto de pensión alimenticia. ¿Dudas alguien hasta aquí? ¿No? Cambiamos de trabajo, vemos el de Francisco Espinosa, Javier Menéndez y demás compañeros. Aquí tengo un serio problema con el ofrecimiento de las pruebas. Para empezar, una cuestión puramente formal, no es eso el serio problema que les digo, pero cuando se ofrece la primera de las pruebas dice declaración de parte, lo correcto es declaración de las partes. Pero el serio problema al que me refería es en los documentos. Como pruebas, como documentos dentro de los medios de prueba ofrecen 2 certificaciones de partida de nacimiento, que serán las de los menores, un informe que se tiene que solicitar a los bancos del sistema para ver si el demandado tiene cuentas, otro informe que debe solicitarse a la empresa esta, que seguramente será donde el señor trabaja. Todo esto está perfecto, pero ¿con qué acredito los gastos que tiene esta familia? No hay prueba al respecto. Y eso quiere decir, en realidad, 3 cosas. 1, que no tengo un fundamento que le esté aportando al juez para que me fije la pensión alimenticia provisional. 2, que aunque en la práctica existe la mala práctica, valga la redundancia, de aceptar en la audiencia la presentación de sus medios de prueba de conformidad con la ley, el juez no los tendría que aceptar, porque la ley específicamente dice que si el demandante no acompaña a su demanda los documentos en que funde su derecho, no le serán recibidos posteriormente, salvo un impedimento justificado. Y como les decía en la clase anterior, no existe un impedimento justificado, o por lo menos en la mayoría de casos no existirá un impedimento justificado para que yo acompañe esos documentos justificativos de mis gastos. Tal vez puedo tener un impedimento justificado para no acompañar el documento que acredite los ingresos del demandado, porque no me lo quisieron dar en la empresa donde trabaja, eso está bien. Pero de mis gastos tendré que guardar mis recibos, facturas y demás, entonces no hay un impedimento justificado. Y entonces la tercera cuestión es que en realidad si el juez cumpliera con su obligación y no le aceptara esos medios de prueba, luego no habría prueba respecto al monto de la pensión alimenticia que yo estoy exigiendo. Y entonces en realidad estoy dejando a mi cliente en una situación muy complicada. ¿Qué manda? En todas las demandas por las que usted promueve un juicio oral, tiene que acompañar su plica que contiene el pliego de posiciones, si usted quiere que el demandado preste declaración. Si no quiere, por supuesto no, pero si usted quiere que el demandado preste declaración, en todas las demandas de juicio oral. ¿De inventario de? No, eso no le sirve porque es básicamente lo que usted está diciendo. Lo que necesitamos es pruebas de que lo que usted está diciendo es cierto. Porque el acta notarial, aunque la haga bajo juramento, es
pues pura afirmación del demandante y que no tiene un respaldo propiamente dicho. Le podrá servir, si usted, yo ni siquiera la pondría y jamás he visto que se presente, pero si usted la quisiera poner como un agregado, pues ahí podrá estar como adorno, digamos, pero lo realmente importante son sus recibos, sus facturas, etc. Luego en las peticiones, ¿quería decir algo usted? En las peticiones tenemos la H de trámite. Se señala de hebra para que las partes comparezcan al juicio oral con nuestros respectivos medios de prueba, bajo percibimiento de que si dejaren de comparecer, se seguirá el juicio en rebeldía del que no comparezca. Ahí está más o menos si fuera cualquier juicio oral. Pero siendo este un juicio oral relativo a la obligación de prestar alimentos, pues hay que hacerle la parte específica de la petición, en el sentido de que si es el demandado el que no comparece, se le tiene por confeso y se procede a dictar sentencia. Luego la I, que se refiere a la declaración de las partes, dice acá que se emplace al demandado, para que en la primera audiencia, etcétera, es que se cite al demandado. Y finalmente en la petición de fondo se pide que se declare con lugar el presente juicio oral. Lo que tengo que pedir que declaren con lugar es la demanda. Una pregunta con esto que dijo Sofía. Por ejemplo, que hay personas que solo compran en mercado y pues generalmente no dan factura. ¿De qué forma yo podría probar, por ejemplo, los gastos de alimentos? Y yo que En cuanto a eso, no tendrá un documento con el cual probarlo, pero es algo pues bastante frecuente, es razonable que pase, pero digamos usted en su demanda podrá decir, los alimentos propiamente dichos los compro de esta forma y entonces no tengo cómo acreditarlo. Está bien y seguramente el juez se lo va a tomar en cuenta, pero tendrá que, ¿qué manda? Sí, pero tendrá otras cosas que si, por ejemplo, si tiene a los niños en el colegio, pues ahí sí le tienen que dar un recibo, si paga la energía eléctrica tiene que tener una factura, etcétera. Sí, puede ser. Y ahí estaríamos. Luego tengo otro trabajo que me lo presentaron individual, pero supongo que este no le repartieron copias. Así es que esas serían mis observaciones de los trabajos. No sé si tienen alguna duda del juicio oral relativo a la obligación de prestar alimentos. ¿No? ¿Nadie? Sí. Ajá. Al momento de liberar el divorcio, ¿cómo puede ser un hombre para solicitar que más bien ya no va a un vínculo con cónyuge, no estamos ligados seguramente y solo habrá... A ver, me perdí con su pregunta. Íbamos bien hasta el tema de que el código hace referencia a la pensión para la mujer. Entonces la pregunta es, perdón. Si un hombre al divorciarse, ya que le vienen a alimentar él, Ajá. ¿cuál sería como los fundamentos? ¿Cuál sería para solicitar eso? Empecemos por el principio. ¿Cómo se va a divorciar? Voluntario es facilísimo, porque en el voluntario, como decíamos la clase anterior, este proyecto de convenio que usted le presenta al juez, en esencia es un contrato. Siendo un contrato, usted puede pactar cualquier cosa que no esté prohibida por la ley. Entonces, la especialidad que tiene este contrato es que como mínimo tiene que tener estipulaciones sobre esos 4 puntos. Entonces usted dirá, ¿a quién le quedan confiados a los hijos? Pues al señor o a la señora o a su tía, como se pongan de acuerdo ellos. ¿Por cuenta de quién serán alimentados? Pues dirá por cuenta de quién y cuál es la pensión alimenticia que se fija para ellos.
tiene que tener un punto específico respecto a si va a haber pensión alimenticia para la mujer, porque lo exige la ley. Entonces, si estamos en el supuesto de que la pensión va a ser para el hombre, pues obviamente no va a haber pensión para la mujer. Dirá usted ahí que no se fija pensión alimenticia para la señora porque tiene ingresos propios o bienes propios que le son suficientes para satisfacer sus necesidades, y luego tendrá un punto adicional relativo a la pensión alimenticia que se fija para el señor. Entonces dirá que por las características especiales o por las necesidades del señor, la señora tal le pagará una pensión alimenticia de tanto mensual. Entonces en el voluntario es bien fácil, porque es simplemente porque las partes se pusieron de acuerdo. Donde lo tendría un poco más complicado es si fuera ordinario, porque entonces ahí tendrá que en su demanda el señor hacer relación a, entre otras cosas, pues tendrá que fundamentar su causal de divorcio, que es lo principal porque es una demanda de divorcio. Pero como les decía en la clase anterior, la ley ordena que cuando el divorcio es ordinario, el juez también se pronuncie sobre esos mismos 4 puntos. Entonces el señor tendrá que hacer una argumentación y tendrá que probar lo relativo en principio a por qué no le puede pagar o no le va a pagar pensión alimenticia a la señora, y por qué encima de todo no solo no le va a pagar pensión él a ella, sino que ella le debería pagar a él. Y su fundamento jurídico será la norma aquella de la que platicamos la clase anterior, que dice que están obligados recíprocamente a prestarse alimentos los cónyuges. Y además, dentro del divorcio hay otra que dice que una consecuencia del divorcio es la obligación de pagar alimentos a favor del cónyuge inculpable, no dice de la mujer inculpable. ¿Algo más? Solo una pregunta. En nuestra demanda, nosotros pues habíamos puesto en los hechos que el señor iba a tener que pagar tanto y tanto, pero que yo era una mujer trabajadora y entonces yo también percibía un salario y yo también iba a aportar al hogar, pero yo la verdad no sabía si lo tenía que poner o no, porque como al final nosotros dijimos que de nosotros no íbamos a pedir pensión para la señora, sino solo para los hijos. Entonces por eso queríamos como de alguna manera argumentar que sí, nosotros también estamos cumpliendo con la responsabilidad de eso, pero no sabía si en algún momento también podía hacer una concesión o algo así para que me pudieran... Que lo tenga que mencionar, no lo tiene que mencionar, no es obligatorio. Si usted quiere, lo puede hacer. Normalmente no se hace. Normalmente el que reclama alimentos a favor de la señora o de los hijos trabaja con este prejuicio, por llamarle de alguna forma, que decíamos la clase anterior, que se maneja en el ambiente, en el sentido de que es el señor el que debería cumplir con esta obligación. Entonces, si usted simplemente se presenta al proceso y dice, las necesidades de estos niños son todas estas, esto suma 10,000 quetzales y quiero que el señor pague 10,000 quetzales a razón de 5,000 quetzales para cada uno de los hijos, si el señor no hace alguna defensa en el sentido de que la esposa también tiene ingresos y debe aportar, y etcétera, etcétera, seguramente el juez condenará al señor a pagar. Entonces, en todo caso, es algo que le correspondería a él plantear. Ahora, si la señora, usted es abogada de la señora y su cliente dice, mire licenciada, yo sí quiero aportar y quiero aportar tanto y quiero que lo ponga en la demanda, pues cosa de ella, perfectamente lo puede hacer, no hay algo malo con eso, pero normalmente no se hace. Es que cabal a mí me duda porque, por ejemplo, para poder calcular cuánto queríamos del señor, si nosotros íbamos a aportar, no íbamos a pedir como el total de los gastos, porque de alguna manera era mitad, ¿verdad? Entonces por eso me dio duda si al final voy a cubrir todo y aunque yo sepa que voy a aportar, pero me dio duda porque si yo decía que yo ganaba tanto y que yo tanto, entonces tal vez también está dando como algún error para que ese porcentaje me lo cambie. Sí, ¿verdad? Sería lo más recomendable. Pero sí le puedo pedir, no la totalidad, o sea, sin poner que yo también trabajo y que yo voy a aportar tanto, pero sí que no, que solo queremos el 70% o el 40% de esos gastos. Usted puede pedir la fijación de la pensión alimenticia, no hay una regla específica que le diga la tiene que pedir en esta cantidad o atendiendo a... Es su decisión. Lo que pasa es que
para ponerlo de una forma, digamos, un punto intermedio. Yéndonos al otro extremo, no a lo que usted está planteando, sino totalmente al otro extremo. Existe mucho en la práctica la costumbre de inflar su petición de pensión alimenticia. Es decir, si usted ya sabe que quiere 10,000 quetzales, pide 15,000 o pide 20,000 para que el juez, que normalmente le fija un poco menos, le fije los 10,000 que usted quiere con un poco de suerte. Eso tampoco es lo más adecuado, porque normalmente el juez le fija menos pensión alimenticia de la que usted está pidiendo, no porque sea una costumbre, sino porque usted no pudo probar adecuadamente cuáles eran las necesidades del alimentista y las posibilidades del alimentante. Si usted pide 10,000 quetzales, puede probar en el proceso que efectivamente necesita esos 10,000 quetzales y puede probar en el proceso que el demandado tiene las posibilidades para pagar esos 10,000 quetzales, el juez se los va a fijar. Entonces, más sería un tema de hacer bien su demanda. Pero ahí estamos hablando del otro extremo. Usted me está hablando en el otro extremo de pedir menos de lo que se necesita. Yo tampoco me iría a ese extremo. Yo, si yo fuera el abogado de la señora, plantearía cuáles son todos los gastos y pediría eso. Si el señor se quiere defender y eventualmente se logra defender y dice que la señora tiene algunos ingresos o lo que usted quiera, pues entonces a lo mejor me fijan un poco menos de pensión alimenticia y tal vez con eso sí llegamos al entendido de que la señora estaba dispuesta a pagar algo y finalmente sí va a tener que pagar algo. ¿Qué más? Ajá. ¿Cuál era el proceso específico que se tenía que seguir con respecto a los niños de Estados Unidos para tener Guatemala en el registro de? El tema es, solo déjeme ver cuáles serán las preguntas. Una, ¿es necesario tramitar algún proceso o procedimiento judicial antes de presentar la demanda relativa a los alimentos en Guatemala? En su caso, ¿cuál o cuáles y por qué? Definitivamente tiene que presentar una demanda de filiación, porque hay uno de los hijos que no está reconocido. Entonces, en cuanto a eso, lo podría trabajar de dos formas. Podría presentar una demanda de fijación de pensión alimenticia solo a favor del niño que sí está reconocido, luego hacer su trámite de la filiación y luego demandar la fijación de la pensión alimenticia para el otro, que sería lo más adecuado tal vez o lo más conveniente para los intereses de su cliente, porque por lo menos va a estar percibiendo parte del dinero que es necesario, porque va a estar fijada la pensión alimenticia para uno de los niños. Luego, aunque no es necesario, usted puede pedir la inscripción de nacimiento de estos niños, que el nacimiento de ambos estaba inscrito en el extranjero, puede pedir que se inscriba aquí en el registro civil de las personas. No es obligatorio, es conveniente, debería hacerse. Y el otro tema es que si no lo quiere pedir de esa forma, pues por lo menos tiene que tener aquí en Guatemala su certificación de nacimiento con la legalización correspondiente, ya sea con la apostilla, si es que es un país que está con el convenio de la apostilla, o con la cadena de legalizaciones si fuera con cualquier otro país, que es un trámite puramente administrativo, pero eso es lo que habría que hacer. Creo que todos lo contestaron bien, no era nada del otro mundo. Luego, que era la segunda pregunta, si era necesario algún trámite administrativo, pues sería esto, las legalizaciones necesariamente, y si usted quiere además inscribir los nacimientos aquí en Guatemala. Luego lo del tipo de demanda, pues estaba clarísimo, era un juicio oral de fijación de pensión alimenticia. Y la última pregunta, que es incluso un grupo que no la respondió. Si la señora puede reclamar alimentos a favor de ella, ¿por qué? En caso de que su respuesta sea afirmativa, puede hacerlo ya o necesita seguir algún proceso judicial o diligencias administrativas previamente. Si es necesario algún proceso judicial o procedimiento administrativo, ¿cuál y por qué? Entonces, en este caso, la señora tuvo una convivencia, creo que de 10 años con este señor, entonces es su conviviente de hecho, digamos, pero esa unión de hecho no está declarada, por lo tanto tendría que seguir primero un juicio ordinario de declaración de unión de hecho, para entonces poder pedir la fijación de la pensión alimenticia a su favor.
usted termine. Entonces se podría acudir al proceso político reconocido por Estado solo con la certificación del presidente de allá. O sea, debería meter a eso porque voy a acudir solo con eso. Sí. Ah, ok. Pues por los dos, Sí. Solo a mí me causó un poco de duda con esto de la declaratoria de unión de hechos, porque uno de los efectos decía, o bueno, que en la sentencia tenía que establecerse los hijos nacidos en la unión, durante la unión de hechos. Ajá. Pero a mí me dio duda si, por ejemplo, la señora solo hubiera pedido, pues hubiera demandado al señor para poder declarar la unión de hechos. Esa sentencia en donde pues de alguna manera se dice que ellos sí eran hijos del Señor, se presume que eran hijos del Señor, ¿sería suficiente para iniciar la demanda de alimentos o no? No, pero tal vez sí. A ver, la pregunta que hace su compañera es, cuando se declara la unión de hecho, dice la ley que hay que hacer alguna referencia en cuanto a cuáles son los hijos que nacieron de esa unión de hecho. Entonces la pregunta es si la sentencia de esa unión de hecho sería suficiente para establecer ese vínculo de parentesco con el Señor y entonces sobre la base de esa sentencia reclamar la fijación de la pensión alimenticia. Esa es la pregunta. La respuesta es no. Si yo solo demando la unión de hecho, eso no se puede, pero eventualmente sí se podría. ¿Qué mano? ¿No? Usted tiene esta señora que quiere demandar su unión de hecho y la tiene que demandar en juicio ordinario. Esta señora tiene dos hijos. Un hijo con respecto al cual puede iniciar su juicio oral de fijación de pensión alimenticia porque está reconocido por el Señor, y otro hijo que no está reconocido. Entonces, si va a demandar la unión de hecho, ¿cómo hace para que en ese mismo proceso le sirva para que este niño sí esté reconocido y entonces pueda demandar la fijación de pensión alimenticia? A ver quién me quiere contestar eso. En las peticiones. En consecuencia de la declaratoria de unión de hechos, ¿Quién quiere 3 puntos gratis? Se me contesta bien eso. ¿Verdad que no están poniendo atención? A ver, señorita, ahí al final. Su situación es, tiene una señora que tiene derecho a demandar la unión de hecho. Tiene dos hijos. Un hijo que sí está reconocido y un hijo que no está reconocido. ¿Cómo hace para que la sentencia donde se declare la unión de hecho le sirva para poder reclamar alimentos a favor del niño que no está reconocido? Y usted tiene la palabra. Predica alimentos para el hijo para el hijo de unión de hecho, también solicitar la unión de prueba algo del ADN. Usted como persona necesita la totalidad. Tal vez solicitar la certificación de la sentencia en primer lugar. No sé, sería llamarlo como tercero, porque la sentencia y los demás no es oficial. No, está fácil. No sé, si por acumulación, ¿Qué pasa con acumulación? digamos, estoy demandando las dos cosas y después solicito que se acumule la de la unión con la de la pensión. No, de la unión de hecho con filiación. No. O sea, demandar las dos cosas. No, o sea, una demanda de Vamos a ver, le voy a dar un punto a usted y le voy a dar un punto a usted porque más o menos entre los dos fueron llegando a la respuesta correcta. ¿Cómo demanda la declaración de unión de hecho? Juicio ordinario. ¿Cómo demanda la filiación? ¿Qué dice el código respecto a la acumulación objetiva de acciones? En contra de un demandado se pueden deducir varias pretensiones siempre que no haya contradicción entre ellas, etcétera, etcétera. Entonces, usted puede plantear, que no es lo común, pues yo jamás he visto una demanda de eso, pero es perfectamente admisible. Usted puede plantear una demanda de declaración de unión de hecho y de filiación. Y entonces en esa misma sentencia van a declarar la unión de hecho con la señora, van a declarar que este niño es su hijo,
y no tiene necesidad de acumular demandas, de acumular procesos después, es una sola demanda y en una sola sentencia se declara todo. Yo tuve un caso que no es esto, pero para que vean cómo temas que parecerían ser bastante diferentes, eventualmente se pueden unir. Este caso era un caso complicado en el sentido de cómo iban interviniendo distintos países en la relación de estos señores. Era un señor que nació en un país, se casó en un segundo país, se separó legalmente en ese segundo país, tenía su sentencia de separación, vino a Guatemala y se casó, estando casado todavía en el otro país, solo estaba separado, no estaba divorciado, se casó en Guatemala. Así vivió todo el resto de su vida con la señora en Guatemala. Eventualmente se divorció en el segundo país y así vivió todavía varios años más hasta que finalmente falleció. Ahí ya tenemos involucrados 3 países. El señor en un cuarto país había comprado un bien y ese bien quedó en herencia para su esposa de aquí de Guatemala. Entonces la señora tenía que pagar, más o menos como pasa aquí, que el impuesto sobre herencias, legados y donaciones tiene una tasa diferente si usted es pariente que si usted es un extraño, y también la tasa va variando en función de qué tan cercano es el parentesco. Entonces, si el matrimonio de este señor con su esposa en Guatemala era válido, tenía que pagar un impuesto. Si ese matrimonio no era válido, entonces eran extraños y tenía que pagar un impuesto mucho más alto. El tema es que cuando el señor falleció, que falleció en otro país distinto, en su certificación de defunción decía, el señor, así como pasa aquí, que en la certificación de defunción dice usted es soltero y casado, y si es casado con quién, decía casado con fulana, su esposa del otro país, no su esposa guatemalteca. Entonces eso fue lo que despertó las alertas en el país donde estaba el bien, y le dijeron, usted tiene que pagar impuesto como extraña, no puede pagar impuesto como esposa porque su matrimonio no es válido. Y entonces ahí lo que pasaba es que efectivamente el matrimonio de ellos no era válido, pero se da una de las causales de insubsistencia que establece el Código Civil. Pero luego el señor con su primera esposa se divorció y con su esposa de Guatemala vivió maridablemente durante 20, 30, qué sé yo cuántos años, después de haberse divorciado de la primera esposa. Entonces se podía pedir la unión de hecho. Entonces ahí lo que hicimos fue que tramitamos una demanda pidiendo que se declarara la insubsistencia del matrimonio y que se declarara también la unión de hecho. Y efectivamente así fue, y finalmente la señora logró lo que quería, que era pagar su impuesto como esposa, digamos, no precisamente como esposa, sino como unidad de hecho, pero era el equivalente, y eso le funcionó. Entonces, la idea es ir teniendo un poco de creatividad de cómo hacer uso de las herramientas que la ley les va permitiendo. ¿Qué manda? Digamos, ahí se habla de que eran 4 casos de 4 años que vivieron juntos aquí en Guatemala, después fueron a los 4 años, los dos. Si no hubieran sido 4 años, si hubieran sido 2 y 2, todavía se podría declarar la unión de hecho, porque al final se han estado viviendo juntos por más de 3 años. Pero no sé si se puede, lo que establece el artículo 173, constantemente ante sus familiares, constantemente por más de 3 años, ante sus familiares y relaciones sociales, como vieron todos los años acá, todos los años allá, y al regreso, sí se considera igual eso, como constantemente ante sus familiares y relaciones sociales. Sí. Sí. ¿Algo más? Bueno, entonces lo dejamos por ahí con la fijación de la pensión alimenticia. Vamos a cambiar de tema, un tema relativamente sencillo, que es el del juicio sumario, que se refiere a la entrega de bienes muebles.
El Código Procesal Civil y Mercantil a este juicio sumario le dedica nada más que un artículo. Y entonces dice el artículo 229, se tramitarán en juicio sumario, y dice, segundo, la entrega de bienes muebles que no sean dinero. Y después el desarrollo de esto, como les digo, está en un único artículo, que es el 244. Cuando no proceda la vía ejecutiva, se aplica el juicio sumario para la entrega de cosas que no sean dinero y que se deban, por virtud de la ley, el testamento, el contrato, la resolución administrativa o la declaración unilateral de voluntad, en los casos en que ésta es jurídicamente obligatoria. En estos casos, la obligación de entregar debe acreditarse en forma documental. Entonces, la ley aquí no establece una variante en el procedimiento de este juicio sumario. El juicio sumario es el trámite común y corriente del juicio sumario que ustedes conocieron al principio, y la variante la tenemos entonces en cuanto a cuándo procede este juicio sumario. Entonces, vamos a ver por aquí. Tenemos en general una obligación de entregar un bien mueble y que ese bien mueble no sea dinero. Dos cosas ahí. Primero, este juicio sumario no procede respecto de bienes inmuebles. Si la obligación es de entregar un bien inmueble, en muchos casos lo que le servirá es el juicio sumario de desocupación que vimos al inicio. Entonces, inmuebles, no nos olvidamos, es solo bienes muebles. El dinero es un bien mueble, pero está excluido de esto. Si el tema se refiere a dinero, pues habrá que seguir un proceso distinto. Y entonces nos quedan los bienes muebles que no sean dinero. Existiendo esta obligación, en cuanto a su respaldo documental, existen tres posibles situaciones. La primera posibilidad es que no exista un documento. Es decir, existe la obligación o yo reclamo la existencia de una obligación, que esa obligación consiste en pagarme a mí, en entregarme a mí un bien mueble y que ese bien no sea dinero, pero la obligación no consta en un documento. Es un contrato verbal o es cualquier otro tipo de relación, no tengo un documento con el cual acreditar la existencia de esa obligación. La segunda posibilidad es que tenga un documento privado. Y entonces dice aquí, entre paréntesis, que ese documento privado no es cualquier documento privado, sino tiene que ser un documento privado en todo el sentido de la palabra. Es decir, un documento privado que no tenga legalización de firmas y que tampoco haya sido reconocido ante juez competente. ¿Por qué? Porque eso serviría como título ejecutivo. El Código Procesal Civil y Mercantil, en su artículo 327, establece que dentro de los documentos que tiene la categoría de título ejecutivo están los documentos privados con legalización de firmas o que hayan sido reconocidos ante juez competente. Entonces, pues la norma dice, es lo primero que dice, cuando no proceda la vía ejecutiva. Si procede la vía ejecutiva, pues me voy al juicio ejecutivo y me olvido de este tema. En realidad sería una ejecución especial de la obligación de dar, pero me voy al proceso de ejecución que corresponde y me olvido de este juicio sumario. Entonces tiene que ser un documento privado sin legalización de firmas y que no esté reconocido ante juez competente. Y dentro de esto también comprenderíamos, aquí entre comillas dice títulos de crédito y otros que no cumplan los requisitos legales. Es decir, un documento que se creó con la intención de que fuera un título de crédito, pero que por incumplimiento de requisitos legales no funciona como título de crédito. Recordarán ustedes que el Código de Comercio, cuando trata los títulos de crédito, dice que solo surtirán efectos de títulos de crédito los documentos en que se cumplen los siguientes requisitos y establece unos requisitos específicos. Y luego en cada título de crédito va estableciendo algunos requisitos en particular. Entonces, yo creé una letra de cambio que no tenía, que no se cumplió con los requisitos para que funcionara como letra de cambio, o un pagaré, o una factura cambiaria, lo que ustedes quieran, que no cumple los requisitos, no puede ser considerado un título de crédito. Entonces cae en esta categoría de documento privado común y corriente. Y luego la tercera posibilidad es un documento que sí tenga la categoría de título ejecutivo. Entonces,
Dentro de estos que tendrían la categoría de título ejecutivo, vemos aquí algunos ejemplos: una escritura pública, un documento privado con legalización de firma, un documento privado reconocido ante el juez, un título de crédito, ahora sí ya cumpliendo con todos sus requisitos legales, sí es un verdadero título de crédito, una sentencia, etc. Entonces, la obligación de entregar el bien mueble puede caer en cualquiera de estas tres categorías en cuanto a su respaldo documental. En el extremo de allá no existe documento. En ese caso, no puedo acudir a este juicio sumario, porque el último párrafo dice: en estos casos la obligación debe acreditarse en forma documental. Luego tenemos aquí en el extremo derecho de ustedes, cuando tengo un documento que tiene la categoría de título ejecutivo. Entonces, en ese caso, tendré que seguir el procedimiento de ejecución que corresponde al título ejecutivo que tengo. Recordemos que aquí estamos hablando no del pago de una cantidad de dinero, sino de entregar algún bien mueble que precisamente no sea dinero. Entonces, mis procesos de ejecución básicamente podrían ser dos: una ejecución especial de la obligación de dar, con cualquiera de todos los primeros que tengo por ahí, y dice que también puede ser una sentencia, entonces podría ser una ejecución de sentencia, pero en cualquiera de esos casos, en cualquiera de todo esto que tenemos aquí en anaranjado, debo seguir el procedimiento de ejecución al que me mande el título ejecutivo del que dispongo. Y solo en los casos de en medio, esto que está aquí en morado, podré acudir a este juicio sumario, que, como les digo, no tiene alguna especialidad en su trámite. Sigue el procedimiento común y corriente del juicio sumario, y la única particularidad es esto de acá: en qué casos procede. Estamos hablando, además, de que debe ser una obligación civil. Si es una obligación mercantil, deberé seguir sí un juicio sumario, pero no por esta disposición, sino por el artículo 1039 del Código de Comercio. ¿Me decía usted? ¿Sí? También acá entraba la relación causal de los títulos de crédito cuando no cumplen con... Para nada. Eso también sería un juicio sumario normalmente, pero por el 1039 del Código de Comercio. Entonces, lo que ya platicamos del lado rojo, habría que seguir otro proceso de conocimiento si no tengo un documento, que dependiendo pudiera ser que ese proceso de conocimiento sea un juicio sumario. ¿Por qué? Si la obligación es mercantil, tengo que acudir a un proceso sumario. Si las partes pactaron acudir a la vía del juicio sumario, pues también, pero entonces en ese caso voy a tener un documento. Básicamente, en el caso de que fuera una obligación mercantil, tendría que acudir a un juicio sumario. Si fuera una obligación civil, pues entonces tendríamos que seguir aquello de que dependerá de la cuantía. Podrá ser un juicio oral de ínfima cuantía, un juicio oral, un juicio ordinario. En el caso del lado anaranjado, cuando sí tengo un título ejecutivo, seguiré el proceso de ejecución que corresponda según el título ejecutivo que tengo, que, como decíamos, siendo que la obligación versa sobre la entrega de un bien mueble que no es dinero, puede ser una ejecución especial de la obligación de dar o una ejecución de sentencia. Y finalmente, en el caso morado, que es lo que nos interesa, documentos puramente privados, sin legalización de firma o no reconocidos ante juez competente, entonces seguiré este juicio sumario de entrega de bienes muebles. ¿Estamos ahí? ¿No hay dudas? Entonces, vamos a ver cómo estamos de tiempo. Sí. Podemos ver el juicio sumario de responsabilidad civil de funcionarios y empleados públicos. La traducción de esto de responsabilidad civil es daños y perjuicios. Cuando hablamos de una responsabilidad civil, de lo que estamos hablando es de una obligación de resarcir daños y perjuicios. Entonces, esta demanda básicamente sería una demanda de daños y perjuicios, con la particularidad de que el que causó los daños o los perjuicios es un funcionario o empleado público en ejercicio de su cargo. Entonces dice
siempre que quieran ver el desarrollo de un proceso, empiecen por la norma que les señala la vía procesal. Entonces el 229 dice que se tramita en juicio sumario cuarto la deducción de responsabilidad civil contra funcionarios y empleados públicos. Nos vamos al artículo 246 en adelante y dice: la responsabilidad civil de los funcionarios y empleados públicos procede en los casos en que la ley lo establece expresamente y se deducirá ante el juez de primera instancia por la parte perjudicada o sus sucesores. Dos cosas importantes en este párrafo: siempre dice ante el juez de primera instancia. Eso quiere decir, no importa la cuantía, no importa si le voy a reclamar 500 quetzales, la tengo que tramitar ante un juez de primera instancia. Ahí el juez de paz nunca va a ser competente. Y luego dice que esa responsabilidad civil procede en los casos en que la ley lo establece expresamente. Es decir, si no tengo una disposición legal que me establezca que en determinadas circunstancias un funcionario o empleado público tiene una responsabilidad civil para conmigo, no lo puedo demandar. Salud. Entonces, tenemos una norma o dos en realidad, pero están un poco en conflicto, que regulan en general esa responsabilidad civil del funcionario o empleado público frente a los particulares. Dice en el Código Civil el artículo 1665, dice: el Estado y las municipalidades son responsables de los daños o perjuicios causados por sus funcionarios o empleados en el ejercicio de sus cargos. Esa parte de la norma sigue vigente. Luego tenemos el segundo párrafo, que expresamente no ha sido derogado, pero que deja de tener aplicación. Solo lo vamos a leer por referencia, pero olvídense de ese segundo párrafo. Dice: esta responsabilidad es subsidiaria y solo podrá hacerse efectiva cuando el funcionario o empleado directamente responsable no tenga bienes o los que tenga no sean suficientes para responder del daño o perjuicio causado. Como les digo, ese segundo párrafo ya no se aplica. Y no se aplica porque la Constitución, que es posterior y sobre todo es jerárquicamente superior, establece algo distinto en su artículo 155. Y dice: cuando un dignatario, funcionario o trabajador del Estado en el ejercicio de su cargo infrinja la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal a quien sirva será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se causaren. La gran diferencia entre lo que dice la Constitución y lo que dice el Código Civil es que el Código Civil decía que la responsabilidad es subsidiaria. Eso lo que quiere decir es: primero le tengo que tratar de cobrar al señor, al don Juan Pérez, que ejercía el cargo, y si él no tiene bienes, entonces podía acudir en contra del Estado. Ahora la Constitución dice la responsabilidad es solidaria. ¿Y eso qué quiere decir? Yo, como acreedor, como afectado, decido si quiero demandar a don Juan Pérez, o si quiero demandar al Estado, o si quiero demandar a ambos a la vez. Es una pura decisión mía. Entonces, obviamente, estoy en una posición mucho más favorable en la actualidad. De hecho, la regulación en el Código Civil era un poco más pobre en esta materia, un poco menos desarrollada de lo que es la Constitución, porque el primer párrafo, que incluso les digo, eso no ha perdido su vigencia, el primer párrafo simplemente te dice: el Estado y las municipalidades son responsables de los daños o perjuicios causados por sus funcionarios empleados en el ejercicio de sus cargos. Ahora la Constitución le agrega un ingrediente, y es cuando se causan los daños o perjuicios en el ejercicio del cargo, pero que además sea infringiendo la ley. Es decir, si al cumplir la ley un funcionario o empleado público causa un daño o un perjuicio, no existe responsabilidad, se necesita que exista una infracción a la ley. Cuando vamos a la Constitución, cuando un dignatario, funcionario o trabajador del Estado en el ejercicio de su cargo infrinja la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal a quien sirva será solidariamente responsable, cuando sea infringiendo la ley. Importante también el segundo párrafo de este artículo: la responsabilidad civil de los funcionarios y empleados públicos podrá deducirse mientras no se hubiera consumado la prescripción, cuyo término será de 20 años. Ya los otros dos párrafos no nos interesan, pero tenemos aquí un caso, un plazo específico de prescripción
y probablemente sea el más largo, o por lo menos de los más largos que existen en nuestra legislación, el mismo 155. ¿Sí? 155. Sí se podría, porque si usted se va, lo que pasa es que hay que ver las cosas en su justa dimensión. Si usted se va a la ley del organismo judicial cuando trata sobre el trámite de la nulidad, dice el segundo párrafo del 138, los incidentes de nulidad carecerán de efectos suspensivos, excepto si el tribunal lo considera necesario y así lo declara en forma razonada y bajo su responsabilidad. Que de hecho, este juicio sumario, en leyes muy viejas, ustedes van a encontrar alguna referencia a un recurso de responsabilidad. Este juicio sumario sustituye a eso que era el recurso de responsabilidad. Entonces la idea es, en general, usted a través de este juicio sumario puede reclamar las responsabilidades en que incurra cualquier funcionario o empleado público en ejercicio de su cargo, eso incluye al juez, siempre y cuando haya infringido la ley. Entonces, si ustedes están más o menos al día con las noticias, habrán visto un caso que recientemente ha estado saliendo en los medios de comunicación, que condenaron al Estado creo que a pagar $15 millones o una cosa por el estilo, porque un juez hace muchísimos años, como 30 años o una cosa, lo que yo conozco del caso es lo que ha salido en los medios de comunicación, que no es mucho y que además no es tan precisa la información, pero más o menos la historia es que a este juez existían unos bienes que estaban pignorados, creo yo. Era una cosecha de algodón que estaba pignorada, y le pidieron al juez, el deudor le pidió autorización para vender la cosecha, y el juez le dio la autorización, simplemente así, no le dio ni audiencia al acreedor ni nada, le dio autorización al deudor para vender la cosecha, y entonces la parte acreedora planteó una demanda de daños y perjuicios en contra del juez. Ahí se demanda al señor fulano, a don Juan Pérez, que era juez en ese entonces, y solidariamente demandó también al Estado. Y después de muchísimos años de trámite, ya llegaron al punto en el que definitivamente ya no hay más que hacer, más que pagar, y son creo que $15 millones lo que condenaron a pagar al Estado. Pues por supuesto les digo, yo no conozco las interioridades del caso, pero por ahí en alguna carta de lector o alguna cosa por el estilo se mencionaban, no sé si sea cierto o no, que esa demanda de responsabilidad civil en realidad no tenía un fundamento serio, porque los daños y perjuicios no se causaron porque el deudor sí pagó la obligación. No tengo la menor idea de si sea cierto o no, pero a lo que voy con el ejemplo es que la idea en general es que yo pueda reclamar los daños y perjuicios que me cause el funcionario o empleado público siempre y cuando lo haya hecho infringiendo la ley. Entonces no es un tipo de demanda que funcione para todo, no hay que abusar del tema, sino es un caso en que exista una violación a una norma jurídica, y además hay que tener en cuenta que la demanda de lo que trata es de una reclamación de daños y perjuicios. Eso quiere decir que para empezar se me tuvieron que haber causado daños o perjuicios para que yo pudiera hacer esta reclamación. No es un mecanismo de impugnación. Con esta demanda yo no voy a dejar sin efecto la resolución o el acto de autoridad que me esté afectando. Es simplemente para resarcirme de los daños y perjuicios. No sé por qué, pero existen varios casos de demandas que son de responsabilidad civil de algún funcionario o empleado público, pero que han sido tramitadas como juicio ordinario, no como juicio sumario, que es lo que manda la ley, y no sé por qué les han dado trámite así y han llegado a esta sentencia. Y se los cuento porque si ustedes se ponen a buscar en sentencias de casación, hay varios casos en los que en casación se ha conocido el tema.
y es porque lo han tramitado como juicio ordinario, cuando la ley establece su trámite específico, que es el del juicio sumario. Entonces, antecedentes de casos de juicios sumarios de responsabilidad civil de funcionario de empleo público, no hay muchos. Hay uno que de pasada, en una sentencia de amparo que no se refería específicamente al tema, cuentan como antecedente cuál era la historia del tema. Y la cuestión es que en una municipalidad dieron una orden, creo que era de retirar unos postes o unas casetas telefónicas o algo por el estilo, que había instalado una sociedad. Entonces, dieron esa orden a través de un acuerdo del consejo, plantearon la inconstitucionalidad, se las declararon sin lugar. Luego el consejo municipal vuelve a dar la misma orden, y entonces pues ya en principio existía un antecedente de que la Corte de Constitucionalidad les había dicho que eso no era correcto, pero vuelven a dar la misma orden. Esta segunda vez creo que plantean un amparo, se los declaran sin lugar y vuelven a dar otra vez la misma orden. Entonces les demandan la responsabilidad civil, y ahí es un caso clarísimo de infracción a la ley, porque ya ni siquiera se puede alegar que existía algún desconocimiento, que era un tema medio dudoso. Existían ya 2 o 3 decisiones previas de la Corte de Constitucionalidad en las cuales se había dicho que eso no tenía fundamento, y la autoridad insistía en seguir girando la misma orden. Entonces, en ese caso es un claro caso de infracción a una norma jurídica o al ordenamiento legal, y pues procede en ese caso la demanda. Luego entonces dice, la norma en general hace referencia a la responsabilidad civil de los funcionarios y empleados públicos que procede en los casos en que la ley lo establece expresamente. Y tenemos por este lado lo que ya vimos en el Código Civil y en la Constitución, unas disposiciones que se refieren a qué ocurre cuando ese actuar anómalo del funcionario o empleado público le causa daños o perjuicios a un particular. También existe una norma que establece esa responsabilidad cuando el actuar de este funcionario o empleado público afecta no a un particular, sino al Estado, que es el artículo 9 de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios o Empleados Públicos. La norma, bajo el acápite de responsabilidad civil, dice: genera responsabilidad civil la acción u omisión que con intención o por negligencia, imprudencia, impericia o abuso de poder se comete en perjuicio y daño del patrimonio público, independiente de la responsabilidad penal que se genere. Los daños y perjuicios provenientes de la responsabilidad civil serán efectivos con arreglo al Código Civil y demás disposiciones legales vigentes sobre la materia, salvo que la acción civil se decida dentro de la acción penal en forma conjunta. Y tenemos además en el reglamento de esta ley su artículo 23, que también trata sobre la responsabilidad civil, y dice: al servidor público que administre o no fondos públicos en ejercicio de sus funciones que incurran en la responsabilidad civil que se encuentra regulada en el artículo 9 de la ley, se le iniciará juicio civil en su contra ante el órgano jurisdiccional correspondiente, adjuntando las pruebas respectivas. Entonces también la ley establece esa responsabilidad civil en que podría incurrir el funcionario o empleado público, pero causándole salud, los daños y perjuicios no a un particular, sino a la misma institución estatal a la cual está sirviendo. Que normalmente, de hecho, esa responsabilidad civil, cuando es la causada a la propia institución, no se demanda en juicio sumario, sino se demanda a través de un juicio de cuentas. Cuando esta persona administraba los fondos públicos y no los administra bien y se le va a pedir la restitución de ese dinero que no manejó adecuadamente, lo que se hace es plantear un juicio de cuentas. Sigue diciendo el artículo 247 del Código
que la responsabilidad civil de los jueces y magistrados se deducirá ante el Tribunal Inmediato Superior. Si los responsables fueran magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se organizará el tribunal que deba juzgarlos conforme al artículo 11 de la Ley Constitutiva del Organismo Judicial. Entonces, aquí tenemos varias particularidades en cuanto a la competencia. En principio, el artículo anterior, el primero que vimos, el 246, que dice que la responsabilidad civil se demanda ante un juez de primera instancia. Eso hablando de cualquier funcionario o empleado público que no sea juez ni magistrado. Si yo a cualquier funcionario o empleado público que no sea juez ni magistrado le voy a demandar responsabilidad civil, no importa si es una cantidad muy baja de dinero, siempre el competente va a ser un juez de primera instancia, no uno de paz. Ahora, cuando es un juez o un magistrado, dice que la responsabilidad civil se deduce ante el Tribunal Superior, que es más o menos lo mismo que pasa, ¿se acuerdan?, con el interdicto de despojo judicial. En el caso del interdicto de despojo judicial, dice la ley que la demanda se presenta ante el Tribunal Superior. Y entonces, pues si el que dictó la orden fue un juez de paz, el Tribunal Superior, en el caso del interdicto de despojo, será un juez de primera instancia y ahí no hay mayor diferencia. Pero si el que dictó la orden fue un juez de primera instancia, el Tribunal Superior es una sala y en ese caso la sala conoce del caso en primera instancia, que es algo que no es frecuente. En este otro también dice que la responsabilidad civil se deduce ante el Tribunal Inmediato Superior. Y entonces, si le voy a demandar la responsabilidad civil a un juez de paz, conocerá uno de primera instancia. Si se la voy a demandar a uno de primera instancia, conocerá una sala de la Corte de Apelaciones. Pero luego ya viene otro tema más complicado. Si le voy a demandar la responsabilidad civil a los magistrados de una sala, conoce el juicio la Corte Suprema de Justicia. E incluso pudiera ser que la responsabilidad civil se demande en contra de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que es lo que trata esta segunda oración del artículo 247. Si los responsables fueran magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se organizará el tribunal que deba juzgarlos conforme al artículo 11 de la Ley Constitutiva del Organismo Judicial. Obviamente la Ley Constitutiva del Organismo Judicial ya no está en vigencia. Después de esa hubo una ley del organismo judicial que no es la actual, y ahora ya tenemos una tercera ley, que es la ley del organismo judicial actualmente vigente. En aquellas dos leyes, esto que dice aquí conforme al artículo 11 de la Ley Constitutiva del Organismo Judicial, hacía referencia a un caso en el cual se podía interponer recurso de casación en contra de sentencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia. Luego la siguiente ley del organismo judicial regulaba más o menos lo mismo. En la actualidad eso ya no se puede. Entonces, por integración de las normas, lo más parecido sería hacer aplicación de los artículos 77 y 78 de la Ley del Organismo Judicial, que es un caso en el cual los magistrados de la Corte Suprema de Justicia ya conocieron, y por lo tanto no son ellos los que van a integrar la Corte para conocer de este juicio de responsabilidad civil, sino hay que integrarla con suplentes. Esa es la versión corta de qué es lo que pasa en este caso. Y finalmente, el artículo 248, que es bien importante porque se presentan un par de situaciones curiosas aquí. Dice, contra la sentencia procede el recurso de apelación ante el Tribunal Superior. Perfecto, eso no tiene nada de novedoso. Pero luego dice, pero si se tratara de la responsabilidad civil de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, no cabrán más recursos que aclaración, ampliación y reposición. Entonces, ahí ya estamos en un caso en el cual la responsabilidad civil era de unos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El tribunal que conoció el juicio sumario es la misma Corte Suprema de Justicia, pero integrada con magistrados suplentes. Y obviamente ya no hay un tribunal superior ante el cual poder apelar esa sentencia. Por lo tanto, lo que la ley me da como mecanismo de impugnación es únicamente un recurso de reposición. Entonces, ese es el único caso en el cual en contra de una sentencia procede un recurso de reposición. Y es uno de los dos únicos casos en que una sentencia no es apelable. El otro es la del juicio oral de ínfima cuantía. Además, la ley en esta parte deja otro tema sin resolver, porque si tengo
una sentencia, una deducción de responsabilidad civil en contra de alguien que sea juez de paz o juez de primera instancia, no tengo problema. Si hay necesidad de una apelación, el proceso en primera instancia lo conoce el Tribunal Superior, es decir, si demando al juez de paz, el juicio sumario de responsabilidad civil lo conoce un juez de primera instancia, y si hubiera necesidad de apelación la conoce una sala, es lo más común del mundo. Si le demando responsabilidad civil a un juez de primera instancia, el proceso, el juicio sumario de responsabilidad civil lo conoce una sala, y si hay necesidad de apelación la conoce la Corte Suprema de Justicia. No será lo más común del mundo, pero tiene solución. Ahora, ¿qué pasa si la responsabilidad civil la planteo en contra de magistrados de una sala de la Corte de Apelaciones? El juicio sumario en primera instancia lo conoce la Corte Suprema de Justicia, ya no tengo un tribunal superior ante el cual apelar, pero la norma tampoco me permite interponer recurso de reposición, porque dice que ese recurso de reposición es cuando le demande la responsabilidad a los magistrados de la Corte Suprema, no a los magistrados de las salas. Entonces se queda ahí sin solución el caso. Igual no es algo que debiera preocuparnos mucho, porque como les insisto, estas demandas no son muy frecuentes. ¿Dudas? ¿Qué manda? El trámite es exactamente el mismo, la diferencia es en contra de quién procede. Y entonces lo que sí es importante insistir es en que esta es una demanda de daños y perjuicios. Y entonces hay que manejarla como demanda de daños y perjuicios, pero como se maneja de forma adecuada una demanda de daños y perjuicios, especialmente argumentando y probando cuáles fueron los daños que me causaron, cuál es su monto, cuáles fueron los perjuicios que me causaron, cuál es su monto. Y para configurar el supuesto legal, cómo me los causó esta persona ejerciendo su cargo público y además violando la ley al ejercer el cargo público. Podría ser. Una de las dos. Así es. Sí, digamos que en su petición de fondo usted dirá que se declare con lugar la demanda y que se condene a fulano a pagar a favor de mengano en concepto de responsabilidad civil lo siguiente: A, la cantidad de tanto en concepto de daños causados por tal cosa; B, la cantidad de tanto en concepto de perjuicios causados por tal cosa. ¿Muy bien?